¿cómo andan? Bueno, ¿qué me trae por acá nuevamente? El tema de los BDB, que ya hice varios videos de esto, pero ¿qué pasa? Unreal se va actualizando constantemente, pasa de una versión a la otra. Esto es buenísimo, la verdad, porque una versión siempre nueva trae un montón de novedades nuevas. No es que solamente cambian de número y agregan 2 cambios en el menú, sino que traen cambios significativos. Pero esto hace que cuando uno va a usar algo, me pasó con esto, agarré un tutorial mío de lo que yo había hecho, que tenía 3 meses nada más, y ya estaba desactualizado porque haciendo lo mismo que hacía en el tutorial no funcionaba. Esto me pasó cuando quise usar los BDB con el tema este de los shaders que hay que cargar una textura, que bueno, es gratuito, pero en la versión 5.4 cuando uno quiere usar esto en el sequencer, al menos hasta el día de ahora, en el momento que estoy haciendo el video, no funciona más ya eso. Encontré algunas soluciones como empezar a generar un blueprint, qué sé yo, pero ya eso la verdad que me pudre, porque ponerme ahí en el blueprint a conectar cosas y todo ya me saca la gana de hacer la expresión. Así que recordé que había probado, que había testeado el plugin este Zebra y dije, listo, vamos a hacerlo con esto porque a medida que se vaya actualizando en Unreal, este plugin también se va a ir actualizando, entonces prácticamente me soluciona la vida cuando quiero hacer explotar algo. Así que volví a instalar el plugin en la versión 5.4, que hasta el día de hoy, en el momento que estoy haciendo este video, Unreal está en la versión 5.4. Puede ser que mañana ya esté en la 5.5, pero al día de hoy, como le dije, está en la 5.4. Y lo bueno que tiene es eso, que este plugin se va a ir actualizando también, así que no voy a tener más ese problema de estar desactualizado. También otra ventaja que tiene este plugin es que se puede ver el tema de las sombras, la explosión y todo ese tipo de cosas que en otras opciones que había no las tenía. Así que vamos de vuelta a ver de qué se trata esto. Bueno, como saben, por si no vieron el tutorial anterior, lo voy a poner también acá. Tienen que copiar de la versión de Zebra en la carpeta del proyecto que estén trabajando de Unreal. Tienen que ir a la carpeta de plugin y ahí copiar la carpeta del plugin con la versión que estén usando. Yo estoy usando ya la versión 5.4 y ya me quedo con esa porque, como les dije, esto va cambiando permanentemente, así que lo mejor es estar siempre en la última versión. Después, bueno, acá tienen que ir a la carpeta de plugin, buscar acá Zebra y tenerlo habilitado. Y después, por último, tienen que ir a la carpeta de Project Setting. Tienen que ir acá a buscar Zebra licencia. Bueno, y ahí ingresan la licencia que tengan del plugin. Bueno, una vez que ya tenemos todo eso, vamos a ver si quedó todo igual o qué cosas nuevas hay de Zebra comparado con el otro tutorial. Lo primero es en qué parte aparece. Eso había cambiado y aparece acá en la parte de Tools, Zebra. Y tenemos que ir acá, Import BDB. Nos aparece este menú que era el mismo de la otra vez. Y acá ya nos cargó obviamente automáticamente todo. Acá le vamos a dar la compresión que según lo que dice ahí en Zebra con 0.35 ya está bastante bien. Y acá nos va a traer densidad, temperatura y flames. O sea, nos va a traer todo eso por separado. Vamos a darle compress. Bueno, y acá vemos que ya lo generó. Voy a correr esto para que se vea más. Y lo voy a poner en una carpeta que sea BDB. Bueno, y ahora supuestamente ya está. Tendría que ser como era antes. Vamos a ver si esto es así. Vamos a verlo acá. Bueno, acá ya puse el BDB. Veo que lo puse en esta 0,06 en esta escala. Y me aparecía acá abajo, ¿no? Entonces me tengo que fijar de posicionarlo bien. Por ejemplo, ahí podría ser. Y bueno, acá tengo que ver entonces los valores que puedo modificar de acá. O sea, todo esto está igual y ahora vamos a ver si funciona en el sequencer, que es lo que más me importaba. Pero bueno, vamos a ver esto un poco. La densidad. La densidad creo que la podemos dejar como está ahí. Esto sí es algo que quería cambiar. Quiero que sea con más flamas. Ahí vemos que aparece como más brillante. Y la temperatura. Bueno, vemos que todo esto funciona ok.
Y acá podés ajustar, o sea, si quiero que esté en playback todo el tiempo o si lo quiero frenar ahí para ver las cosas que voy cambiando. Por ejemplo, si quiero cambiar esto acá, claro, sé que se oscurezca en esa parte. Bueno, para probar ahora el tema de las sombras, lo que hice fue ir acá al asset y sacarle lo que es la niebla, porque si no estaría molestando. Cambié un poco acá la dirección de esto también. Vamos a ponerlo ahí. Ahí vemos la sombra de las demás cosas, así que tenemos que ver también esa. Bueno, tenemos que ir a esta parte, por lo que había ahí en la documentación. En Project Setting, Support Volume Metric Translucent Self Shadow, y acá vamos a tildarlo. Obviamente nos va a decir que hagamos un restart, así que voy a hacer todo eso. Bueno, y ahí vemos que activando eso ya aparecen las sombras. Bueno, esto es bastante bueno porque, por ejemplo, con la otra forma de importar los BDB no tenía la opción de sombras. Otra de las cosas que tendría que haber tenido en cuenta es si quería que las sombras se produjeran no por la luz esta del sol como acá, sino por una luz en particular de esta. Tendría que haberme fijado en el cast shadow de la luz, ¿no? Así que teniendo ahí seleccionada la luz esta, voy a buscar acá cast. Cast shadow lo tengo activado. Y qué más, cast translucent shadow sería esto. Esto es lo otro que tengo que tener activado. Ahora vamos a probar de sacar esta entonces. Bueno, entonces ahí puse una luz de punto, le activé todo lo que es shadow o esa luz, esta que está acá. Le activé todo eso y ahí se proyectan las sombras en el piso. Pero igual de esto me falta averiguar algo para que se vea mejor, ¿no? Tengo que averiguar un poco más. Acá en la página de ellos está esta documentación, que es lo que le activan. Bueno, ahí también conviene poner esto en el render. Pero bueno, con el tema de las luces voy a hacer un tutorial aparte porque quizás había que probarla con todas las luces, ¿no? Para que se note bien cómo hay que setearla. Lo que me voy a fijar ahora es el render de esto, que es lo que no me funcionaba de la otra forma. Bueno, vamos a ver entonces si lo podemos animar en el sequencer, si aparece, si no tengo el problema que tenía con la otra opción que dejé atrás. Acá puse una cámara como para Instagram y vamos a colocar, bueno, ya tengo el DVD ahí, pero lo voy a colocar acá en el sequencer. O sea, lo voy a seleccionar y lo voy a agregar acá. Y me voy a fijar acá en los valores de animación de acá, este playback. Claro, acá lo tengo, no es visible, por eso no lo estoy viendo ahora. Vemos que dura 131 cuadros, pero yo no quiero que arranque acá en el 0, quiero que arranque por ejemplo acá en el 60, ¿no? Entonces voy a tener que poner, voy a desactivar acá Animate y voy a poner esto en el frame 0 y voy a hacer ahí un keyframe. Y 130 más 60 sería 190. En el 190, por ahí, le voy a poner 130, 131. Supuestamente ahí tendría que ejecutarlo en esa parte. Me olvidé de poner acá un keyframe. Y visible también, bueno, lo vamos a activar. Pero vamos a ver que acá no empieza y acá sí. Bueno, obviamente yo puedo mover esto si quiero que sea más o menos rápido, ¿no?
Así que bueno, voy a ir acá a sacar el render. Voy a usar esta configuración que uso siempre yo, pero eso da lo mismo, que usen lo que quieran. Y vamos a sacarlo del 1 hasta el 250. Así que bueno, vamos a ver si ahí sale todo bien. Bueno gente, eso fue todo. Voy a seguir haciendo otras pruebitas, viendo bien el tema de las luces, averiguando un poco más cosas de Zebras. Así que lo voy a seguir probando en todo este tiempito, y todo lo que vaya haciendo lo voy a ir subiendo en el canal. Pero bueno, como le dije, me quedo con esto listo para el tema de los BDB. No hurgo más en otra forma de hacerlo, porque esta me parece que es la más práctica de todas. Bueno gente, nos vemos en el próximo videito.